cada segundo, cada minuto, cada día, cada año que transcurre, tenemos delante de nosotros una nueva oportunidad. Tenemos delante de nosotros la posibilidad de escribir una vez más una historia maravillosa en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que tenga propósitos, a ser una iglesia que tenga metas, a ser una iglesia que, Señor, no quiera que los años simplemente pasen sin sentido. Ayúdanos, Señor, dale significado a nuestra vida, dale sentido a nuestra vida, dale propósito a nuestra vida. Por la gracia y los méritos de Jesucristo, Señor, te lo rogamos. Amén. En el Salmo 138, verso 8, la Biblia dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Repítalo conmigo, hermanos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Una vez más, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios es Dios de propósitos. Usted y yo no nacimos por accidente ni por casualidad. Usted y yo no venimos a este mundo por azares del destino. Usted y yo venimos con un propósito divino. Debemos de sentirnos privilegiados. Debemos de entender que ese propósito de Dios le da sentido a nuestra vida, le da valor a nuestra vida. Nuestro sentir a nosotros mismos, nuestra autoestima, pues debe de estar alta, hermanos, porque hay un llamado de Dios para nuestras vidas. Somos llamados, escogidos, y solo nos resta ser fieles al Señor. Amén. Por esa razón hoy estamos empezando con algo que pues es muy común, ¿verdad? Y es algo muy bueno también, el darnos a nosotros mismos la oportunidad de volver a empezar. Amén. Porque Dios nos dio la oportunidad de volver a empezar, y podemos empezar. Y la Escritura dice que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Entonces, delante de usted, hermano, tiene la maravillosa oportunidad que este año sea el mejor año de su vida. Amén. Ahora quiero que le diga a su hermano que está junto a usted: este año puede ser el mejor año de tu vida. Puede ser el mejor año de tu vida. Depende de nosotros, hermano, porque el Señor ya lo dio todo. Depende de nosotros, porque Él ya puso todo en nuestras manos. Ya nos dio la provisión, ya nos dio la salvación, ya nos dio su palabra. Tenemos que tomar buenas decisiones, las mejores decisiones. Tenemos, hermanos, que pensar entonces aquellas cosas que nosotros aspiramos a alcanzar, y debemos de considerar como prioridad número uno a Dios. Amén. Entonces, mientras usted considera qué tanto provecho puede usted obtener de este año, qué tantas cosas quisiera hacer este año, tenemos, creo que, muchas metas en común, las cuales todos aspiramos a alcanzar, y debemos de invertir nuestra mente y nuestro corazón tiempo para pensar en el futuro. No solo debemos de estancarnos pensando en lo que sucedió ayer, en lo que sucedió el año pasado, en lo que hemos venido recordando por años y años de nuestra vida. Un buen espacio en nuestra mente debe estar ocupado por lo que queremos que suceda, por lo que debe de venir, por lo que debe de acontecer primeramente Dios. Y si Dios quiere, ¿verdad, hermanos? Si Dios lo permite, si Dios nos concede la vida, haremos esto y haremos aquello. Tenemos que invertir tiempo en qué cosas deseamos alcanzar en este año, hermanos. Amén. Entonces empezamos el año y tenemos delante de nosotros diferentes tipos de metas y propósitos: metas espirituales, metas sociales, metas familiares, metas de salud. También pueden ser buenas metas que usted se debe de trazar. Recuerde este principio, hermano: lo que no aumenta, disminuye, y lo que no disminuye, aumenta. Las cosas no simplemente se mantienen en el mismo punto donde la última vez las dejamos. No, hermanos, las cosas están fluctuando, y estos aspectos de nuestra vida espirituales, ¿verdad?, o del corazón, no son cosas que simplemente se quedan ahí. Tenemos que hacer algo. Diga conmigo: tenemos que hacer algo. Ok, dígale a su hermano que está junto a usted: tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Porque, hermanos, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ustedes han leído este versículo bíblico, ¿verdad? Y déjenme parafrasearlo. Lo que está diciendo es que cuando amanece, la luz del día es muy tenue, apenas si se comienza a percibir. Pero conforme las horas van transcurriendo, la intensidad de la luz y el calor, ¿verdad?, aumenta.
El día, cuando la escritura dice que el día es perfecto, ¿verdad? Puede referirse entre las 12 y las 3 de la tarde, donde la luz es intensa, donde el calor es intenso, donde el día está llegando a su clímax, y después de esta hora comienza el atardecer. Así que, hermanos, entonces nuestra vida debe de ser así, y este año nosotros tenemos el privilegio, la oportunidad de contemplarlo de esa manera, ¿ok? De que estamos iniciando el año, estamos haciendo preparativos, estamos haciendo planes. Usted debe de estar haciendo planes personales, haciendo planes familiares. Usted debe de estar haciendo planes económicos. Tiene que considerar de qué manera nosotros vamos a salir de la situación en la que nos encontramos. Amén, hermanos, ¿están aquí? ¿Ok? Diga conmigo, sí saldremos. Muy bien. Se necesita, hermano, que usted tenga ánimo, se necesita que usted recobre fuerzas, se necesita que usted tenga fe, se necesita que usted ponga acción. Necesita usted descubrir aquellas cosas en las que tiene que cambiar y necesita planearlas, ¿ok? Necesita tomar determinación y acción. De esto se trata. Por eso muchas personas a veces pueden tener los mejores propósitos en su vida año con año, pero nunca llevarlos a cabo, porque nunca han invertido el tiempo necesario para trabajar en ellos. Pero, hermano, la iglesia del Señor está llamada a ser una iglesia que sea transformada por el poder de Dios. Amén. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que considérelo, hermano, en su vida, ¿verdad? Que algo tiene que aumentar. ¿En qué cosas usted quiere aumentar? ¿En qué cosas usted quiere disminuir? Hay cosas en las que queremos aumentar. Podemos aumentar en espiritualidad, podemos aumentar nuestra fe, podemos también buscar aumentar nuestros recursos, podemos nosotros buscar aumentar nuestra fuerza, podemos buscar disminuir la carne en nosotros. Podemos empezar a trabajar en disminuir malos hábitos que cambien nuestra vida. Amén. Puede ser que hoy usted se sienta contento con la persona que es, porque quizás usted no es una persona mala, usted es una persona buena, pero Dios quiere que usted sea mejor. Gracias por su entusiasmo. Está bien, porque ser bueno es bueno, pero ser mejor es mejor. Y Dios no quiere que usted sea bueno, Dios quiere que usted sea mejor, que usted sea el mejor padre, el mejor esposo, la mejor hija, el mejor cristiano, el mejor siervo de Dios, que usted sea el mejor empleado, el mejor empresario, el mejor profesionista, el mejor estudiante. Amén, hermanos. Esto es en verdad trabajar con propósitos en la vida. Entonces, en la reunión anterior, gracias al Señor, pudimos pensar en 5 propósitos. Pude compartirles 5 propósitos. El primero es compartir su fe en Yeshua. Amén. El segundo propósito es estudiar seriamente la Biblia. El tercer propósito fue involucrarme en la iglesia. El cuarto propósito es decidir adorar como un estilo de vida. Y un propósito número 5 es poder realizar obras de fe viva. Espero que los puedan recordar, hermanos, porque pues no tendría mucho sentido, ¿verdad? El hecho de solo tener la información, sino necesitamos compromiso. Necesitamos compromiso para llevarlo a la acción. Así que hoy una vez más le recuerdo todo esto. Ahora, puedes adelante. Ahora sí, hermanos, quisiera yo motivarles a plantearse otros 5 propósitos más. Como estamos en el 2015, bueno, pues yo voy a presentarles 15 propósitos. Ojalá y los 15 pudiéramos llevarlos a cabo, y si no, pues al menos 5, o al menos algunos pueden ser para ustedes más importantes que otros, pero algo tenemos que hacer. Diga conmigo, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. La vida no tiene que pasar simplemente, y los años no tienen que pasar simplemente así. Tenemos que aprovechar el tiempo. La escritura dice, ¿verdad?, que seamos sabios para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Amén. Así que una primera enseñanza de vida puede ser esa: aproveche el tiempo. Aproveche el tiempo. No sea asesino del tiempo. ¿Qué quiere decir asesino del tiempo? Significa matar el tiempo. ¿Por qué? Porque pues no tengo ninguna otra cosa que hacer. ¿Qué haces? ¿Cómo? Matando el tiempo. Exactamente. ¿Cómo que matando el tiempo? No hay que matar el tiempo. El tiempo es oro. El tiempo es más valioso que el oro.
El tiempo es un recurso no renovable, hermanos. El tiempo no se puede renovar. Quizás si la economía decae, tú puedes levantarte y trabajas, pero tiempo, ¿quién te va a poder regresar 10 años de tu vida? ¿Quién te va a devolver cada segundo que transcurrió? ¿Quién? Dígame, hermano. Pero el tiempo, hermano, nuestros días están en la mano de Dios. Y yo me acuerdo, hermanos, cuando aprendí algo interesante de un adorador llamado Moisés, porque él escribió uno de los salmos, el Salmo 90, y él le pidió a Dios algo, hermanos, con respecto al tiempo y con respecto a los años de vida. Se acordarán que Moisés le dijo: Señor, enséñame a contar mis días de tal manera que traiga al corazón sabiduría. Así que Moisés no le pidió 50 años más de vida cuando llegara el tiempo en que muriera, porque no tendría sentido que él le pidiera 50 años si él esos años los iba a desperdiciar otra vez, para que se encontrara cumplidos esos 50 años rogando lo mismo. Si tú me das otros 50 años de vida, ¿qué sentido tendría? Moisés oró y dijo: Señor, ayúdame a contar mis días, los años que tú hayas dispuesto, esos años quiero vivir, pero Señor, que yo los viva con sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Sabiduría para aprovechar cada momento de la vida. Sabiduría para estar consciente que estoy vivo. Sabiduría para no dormirme en mis laureles. Sabiduría para estar atento, estar alerta, estar despierto, estar sabedor que cada día que yo vivo y existo es el primer día de mi vida y quizás el último día de mi vida. Que lo tengo que vivir con pasión, que lo tengo que vivir con entusiasmo, que lo tengo que aprovechar, que tengo que poder amar a los que tengo cerca de mí, a los que amo, que puedo vivir, que me puedo esforzar, que me puedo entregar, que no me tengo que dar por vencido, que no me puedo quedar tirado, que yo me tengo que levantar. ¿Están aquí? El Señor les está hablando, hermanos. Amén. Así es que tenemos que aprovechar el tiempo. Y ahora, hermanos, algo que muy poco aquí en la iglesia nos hemos propuesto, como pastor yo les he compartido, es acerca de hacer propósitos materiales. Hay pues obviamente una idea muy fuerte entre nosotros como cristianos en que las cosas materiales son poco importantes. Y yo creo, hermanos, que lo que tenemos que hacer solamente es establecer un balance, de tal manera que si nosotros somos espirituales, también contemplemos la necesidad o la importancia que tienen los bienes materiales, sin irnos a los extremos. ¿Me explico? Sí, lo mismo es, ¿verdad? Quien piensa en sus bienes materiales y en este año puede proponerse estrenar un auto del año, o comprar una nueva casa, o reamueblar toda su casa, ampliar su casa. Muchas cosas pueden suceder, pero olvidar lo espiritual nos saca de balance. Así que en esta ocasión, hermanos, porque la palabra de Dios nos establece los principios a través de los cuales nosotros podemos prosperar, yo creo que es importante siempre tener un balance. No vamos a ser materialistas, pero tampoco, ¿verdad?, solamente vamos a ser espirituales sin considerar lo material. Estamos en este mundo, hermanos, y por más espirituales que intentemos ser, seguimos en este mundo. ¿Están aquí? Es decir, todavía tenemos ese pedazo de carne, ese pedazo de carne, hueso y pedazo de pescuezo. O sea, seguimos siendo humanos, ¿sí? Y seguimos necesitando de las cosas materiales. Necesitamos un buen colchón para descansar. Necesitamos una buena silla donde sentarnos. Necesitamos una buena mesa. ¿No lo creen así, hermanos? ¿Sí? Entonces hay un lugar para las cosas materiales, hay un lugar para las cosas espirituales. Si ustedes me preguntan cuál de las dos tiene una prioridad, yo creo que las cosas espirituales tienen una prioridad, pero las cosas materiales son necesarias. Y quizás algunos de nosotros tenemos que reenfocarnos en esto. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestro tiempo y gran parte de nuestro esfuerzo y gran parte de nuestro trabajo en cada semana consiste en el logro, ¿verdad?, en el éxito de poder obtener dinero. ¿Para qué? Para obtener recursos materiales y comprar alimento. Todos sabemos de eso, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, hermanos, la escritura, fíjense cómo es que dice Dios: 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. De pronto, ¿verdad?, el tiempo, la gran parte del día, casi de todos, está enfocada en el trabajo. Casi gran parte de su día, más de 8 horas puede ser ahora,
que están dedicadas a su trabajo, pero ¿qué es lo que busca con su trabajo? Su trabajo debe de ser productivo, su trabajo debe ser provechoso, tiene que traer satisfacción, realización, tiene que tener alegría para hacerlo, se necesita actitud para ser exitoso en el trabajo, pero el trabajo debe producir un resultado, y ese resultado va a ser un salario, un sueldo, una ganancia que usted va a emplear para administrarla, para ahorrar, para distribuirla, para suplir a su hogar. ¿Sí, amén? La Biblia, hermano, es fuerte en ese sentido, porque cuando dice la palabra que si alguno no provee para los de su propia casa, peor es que un impío, ¿verdad? Entonces de pronto hace una comparación, ¿verdad? Entre... Ok, ya pasó todo. Creo que a alguien no le gustó esa parte del sermón. No. Entonces, hermanos, la escritura hace un contraste en lo que es un creyente fiel y alguien que no es creyente, alguien que no le interesa agradar a Dios, y pone en prioridad la familia, ¿verdad? Entonces establece la familia y dice que puedo tener mucha fe, puedo ser espiritual, pero si estoy olvidando los de mi casa, mi familia, no les estoy supliendo sus necesidades materiales, estoy actuando como una persona indiferente, ¿verdad? Que no le preocupa lo que Dios piensa, que no le interesa lo que Dios piensa. ¿Están aquí? Así que entonces esta es, hermanos, estos son los propósitos de año nuevo que podríamos nosotros decidir comprometernos con el Señor. Propósito número 6, diezmar y ofrendar. ¿Quieren venir conmigo a la Biblia en Mateo capítulo 23? Hermanos amados, ¿qué se puede mirar más allá de pensar que yo como pastor tenga que hablar de diezmos y ofrendas? ¿Qué se podría ver más allá de creer que a los que nos conviene que ustedes diezmen y ofrenden sea nosotros los pastores? Hay mucho, hermanos, más allá. Eso es la superficie. Eso es solo la superficie. La profundidad y la verdad es que Dios estableció el principio del diezmo y la ofrenda. Él estableció, hermanos, estas bases. Si en la escritura y en la palabra de Dios y en la vida del pueblo de Israel no existiese esto, entonces realmente créame que no serían las cosas como son. Amén. Pero como tenemos a un Dios de amor que creó todas las cosas y que nos las entregó para administrarlas, Él estableció desde el principio que para Él sería lo primero, lo mayor y lo más importante. Siempre, hermano, lo primero le pertenece a Dios. Las primicias le pertenecen a Dios. El diezmo le pertenece a Dios. Porque ¿qué es el diezmo? Es la primera parte o es la 10ª parte, pero la primera que tú vas a entregar. Y el resto de las demás nos quedan a nosotros. Esto es algo que Dios estableció, es un principio en lo que tú puedes hacerlo siempre y vas a ver éxito en tu economía. Y vas a ver salud en tu economía. El diezmo lo que le hace al dinero es santificarlo. ¿Sí? El dinero no es bueno ni malo. El dinero no es moral por sí mismo, no tiene la cualidad de ser bueno o malo. Nosotros le damos ese valor. Si está en nuestras manos, ¿verdad? Y si nosotros somos santos y tememos a Dios, es bueno. Si está en manos de la gente impía, si está en manos de los narcotraficantes y de la corrupción, es malo, ¿verdad? Porque va a ser empleado para un mal propósito. Pero nosotros podemos darle un buen uso. Y hay, hermanos, dinero bendito y dinero maldito, así lo dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿qué hace el diezmo? Bendice tu dinero. El dinero que tú traes en tu mano, en tu bolsa, que tú guardas, que tú ahorras, es un dinero bendito, bendecido. ¿Y quién puede bendecir el dinero? Soriana puede bendecir el dinero, Coppel puede bendecir el dinero, Banamex puede bendecir el dinero, el gobierno puede bendecir el dinero. Ok, ya no voy a hablar de más franquicias. Solo Dios puede bendecir el dinero. Ok, entonces el diezmo es para la bendición del dinero, pero la ofrenda, en este sentido, ¿qué hace? La ofrenda lo que hace no solo es la bendición, sino es la multiplicación.
Entonces, para nosotros como cristianos, hermanos, debemos de tener muy buenos principios en cuanto a nosotros nos puede convenir estar en pacto con el Señor o estar en acuerdo con el Señor y darle el derecho legal sobre todas nuestras posesiones materiales, porque cuando nosotros venimos al altar y le entregamos a Él, le estamos reconociendo a Él, le estamos coronando a Él, le estamos poniendo a Él como la prioridad sobre nosotros. Estamos diciendo que nosotros dependemos de Él y que no importa y lo que suceda en medio de esta crisis económica en este país, sabemos que tenemos a un Dios que está por encima de toda circunstancia. Tenemos a un Dios que está por arriba de todo, hermanos, que Él creó todas las cosas. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que nuestros recursos y nuestras finanzas no dependen, hermanos, de la bolsa de valores. No depende, hermanos, de la situación de la economía o de si varía el dólar o no. Nuestra situación económica depende del Dios que en los cielos tiene su buen depósito y allí no hay crisis. Pueden alabar al Señor con un fuerte aplauso. En Mateo 23, verso 23, Jesucristo aclara, hermanos, a los fariseos, quienes en la recaudación, hermanos, de los diezmos en el templo de Salomón, aún ellos, para no fallar, contaban las hojitas, los productos más pequeños que se presentaban en el lugar, y esto no era necesario porque aquellos productos pequeños eran sin contar, pero había otras cosas de las cuales claramente Israel sabía que tenía que diezmar. Entonces, Mateo 23, 23 dice la escritura: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Esto es lo más importante de la ley. Recuerden, hermanos, la enseñanza del maestro es nuestra enseñanza. Él es quien le da sentido a la Torah. Él es quien interpreta bien la Torah. Él es el que nos dice lo que importa y lo que es irrelevante. Entonces, los fariseos se habían enfocado solamente en el aspecto natural, literal, material, ¿sí? Pero estaban olvidando el sentido que tenía, la esencia, y el Señor viene a recobrar la esencia de por qué estas cosas se tenían que hacer. Entonces dice, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Después agrega el Señor y dice, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Así que, hermanos, de pronto el diezmo y la ofrenda es un acto de justicia, un acto de fe y un acto de misericordia. No, todos damos no porque nos sobra el dinero, ¿verdad? No lo damos porque nos sobra, sino lo damos en ocasiones, ofrendas por misericordia, y en ocasiones lo hacemos porque esto es justo. Porque, hermano, Dios nos da el sol a todos, nos da el aire a todos, nos da la vida a todos, los recursos los puso para todos. Entonces, hermano, lo justo es, dice la escritura, que nosotros le devolvamos al Señor algo. Eso es lo justo. Y qué Dios tan maravilloso tenemos, que no nos exige la mitad de todas las cuentas. Él solamente nos pide el diezmo, la 10ª parte, y el resto entonces queda a nuestra disposición. Pero dice el Señor, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea que era necesario siempre lo importante, hacer justicia, misericordia y fe, pero no dejar de diezmar. ¿Por qué les leo este versículo, hermanos? Porque para muchas personas el diezmo es un asunto del Antiguo Testamento que no tiene caso ahora en el Nuevo Pacto, que ni siquiera está mencionado. Pero miren, estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que está diciendo, es necesario hacer esto y hacer aquello. Es decir, el propósito y el sentido, la esencia de la Escritura es que nosotros aprendamos a vivir una vida que se practique los valores de la justicia, la misericordia y la fe. Pero Dios, que es un gran maestro y es sabio, ¿verdad? Él dice, voy a implementar una acción didáctica, una enseñanza práctica, porque ¿cómo vamos a inculcar en la mente del pueblo de Dios la justicia, la misericordia y la fe si no hay algo en lo natural a través de ello la gente pueda pensar qué es lo que tiene que hacer? Entonces Dios, hermanos, que es un maestro de maestros, establece esto para que de una forma práctica nosotros empecemos a grabar los valores y principios de la Escritura en nuestra vida, de tal manera, hermano, que nuestra vida empiece a quedar marcada por la palabra de Dios. ¿Están aquí?
Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, esto puede ser una gran bendición económica, porque la razón por la que Dios habla y establece en la Biblia de estos principios es porque, hermano, Él tiene en mente bendecirnos. ¿Ok? Él tiene en mente bendecirnos. Ahora, hermanos, en cuestión de finanzas, platicando con algunos hermanos siempre, de pronto denotamos, ¿verdad?, que ha habido un grande abuso en la cuestión económica por algunos ministros, cuando empiezan, ¿verdad?, a ir de la fe a la ilusión, de la fe a la fantasía. Y eso es algo simplemente donde usted, hermano, tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, para simplemente no quedar desilusionado de decir: Señor, pues es que entregué esto, pero yo no recibí nada a cambio. ¿Verdad? ¿Lo entiende, hermano? ¿Sí? Vea que el Señor dice ofrenda y diezma, pero la ofrenda y el diezmo están basados en los principios de fe, justicia y misericordia. Así que de pronto, si alguno no ha tenido empleo y no ha tenido ningún salario, ¿cómo podría entregar el diezmo? ¿Ok? ¿Cómo podría ser? Imagínese que alguien le exija algo que usted no tiene. Eso es imposible. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, y le dice, ¿verdad?, que Dios es el que da la semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, que a lo largo de este año Dios siempre va a poner una semilla en su mano y le va a dar el alimento por su gran misericordia. A ninguno de ustedes en este año les va a faltar absolutamente nada, queridos hermanos, porque Dios, aunque nosotros no tengamos, Él es un Padre fiel que nos provee y nos suple. Amén. ¿Pueden darle un aplauso de alabanza a Él? Pero nosotros debemos de conocer a Dios, hermanos, de lo necesario e indispensable, a lo suficiente, a lo abundante y sobreabundante, porque el mismo Dios que tiene misericordia de nosotros, y el que saca del lodo al menesteroso, al pobre del muladar, y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo, hermano, es ese mismo Dios que a ti y a mí de pronto en nuestra escasez nos ayuda. Pero Él, hermano, es el Dios también que nos puede hacer prosperar. Es el mismo Dios que tiene compasión del huérfano y de la viuda y lo sustenta. Pero es el mismo Dios, hermano, que puede traer sobre tu vida bendición, si tú le has creído a Él. Porque Abraham le creyó a Él y era riquísimo. David era el rey de Israel y amaba a Dios y era riquísimo. Y ya hemos hablado de los tesoros del profeta Daniel, que son entregados a Yeshua en su nacimiento. El Padre le provee para toda su vida al Rey Mesías Jesús, ¿sí? Con el oro traído por los sabios de Persia, por los sabios de Oriente, ¿ok? Como los dones, los presentes que hablan de sus oficios: rey, profeta y sacerdote. ¿Están aquí, hermanos? Entonces hay una provisión celestial para usted y para mí. Pero hay algo que usted y yo podemos hacer para que haya una multiplicación, y es que la semilla que nos da, la sembremos. Si no sembramos semilla y la comemos, no tenemos cosechas. Entonces, en este asunto, hermanos, que para nosotros debe de ser algo comprensible y aceptable, enseñanza de Dios para ser prósperos, tenemos que recordar estos principios. Ahora, propósito número 7. Ya invertí demasiado tiempo en el primero, ¿verdad? Vamos al propósito número 7. No endeudarse. Vivimos en una cultura que promueve lo contrario. ¿Se pueden dar cuenta, hermanos? Como el sistema, pues a veces corre en el sentido opuesto a la Biblia. Romanos capítulo 13, versos 7 y verso 8. ¿Si me ayudan? Amén, gracias. Entonces, hermanos, los principios espirituales son inquebrantables. Déjenme explicarles hacia dónde voy. Hoy cualquiera de nosotros podría decir: me olvido de esto, y cuando suene el teléfono avisen que estoy en Estados Unidos y que no estoy aquí, ¿verdad? Y pues tratar de evadir los compromisos. Ok, cambio el tema entonces. No es cierto. Entonces,
las leyes en este país, todos lo sabemos, pueden ser quebrantadas, pero las leyes espirituales, imposible quebrantarlas. Todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Entonces de pronto no podemos evadir. Tenemos que resolver nuestros problemas económicos, hermanos, porque esto es parte también, ¿verdad?, de nuestro testimonio como cristianos. Esto es parte también de poder hablarle al mundo y decirle que Dios está con nosotros, que Él no nos va a abandonar, que Él nos va a ayudar a salir. Y tenemos que empezar a vivir el estilo de vida que se requiere, como dice la Escritura, hermanos, o como podemos entender de la Escritura, este valor que es vivir en una vida económica de contado. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Porque ahora en cada lugar a donde vamos tenemos la opción de pagar al chachas, o si no, pues la facilidad, entre comillas, facilidad de comprar a crédito. Y hermanos, bueno, pues yo creo que yo soy una de esas personas que he recurrido en tantas ocasiones. No quiero juzgarlo, no quiero decirles, hermanos, que nunca jamás lo vuelvan a hacer. Solo quiero decirles, hermanos, que a veces no es lo mejor y que puede funcionar y nos puede ayudar, pero lo que debería de ser nuestro propósito es que nosotros pudiéramos salir de esa circunstancia y empezar a vivir en fe y creer que si Dios me va a dar la posibilidad y Él quiere que yo tenga ese televisor, Él me va a dar el recurso para que yo lo tenga, para que el día que yo me presente, desde el primer momento, ese aparato, ese objeto sea mío. Porque mientras lo voy pagando en crédito, todavía no es mío. Porque si yo por alguna circunstancia no logro pagarlo, entonces van a llegar a mi puerta y quizás se lo van a llevar, y lo que creí que era mío ya no fue mío. O cuando yo termino de pagar el aparato que tengo que pagar, entonces ya no está en las condiciones en que debería estar para ser mío. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a nosotros nos ha pasado muchas veces que después de una larga cuenta de pagar, ya las cosas que terminé de pagar ya están deterioradas. Pero cuando tú compras un objeto de contado, inmediatamente lo recibes en perfectas condiciones y nuevo. Entonces la cultura bíblica, la cultura del reino, hermanos, es que poco a poco y paulatinamente usted, en pequeñas cosas, quizás no en grandes cosas, ¿verdad? Porque para alcanzar grandes cosas de pronto necesita algo más, pero en pequeñas cosas usted empiece poco a poco a formarse, hermano, esta idea. Porque mire, hace muchos años hubo un pastor profeta que decía: va a llegar un tiempo, va a llegar una época en la economía global en que los que tengan poder adquisitivo van a comprar cosas baratísimas, y los que no tengan poder adquisitivo, no tengan recursos, van a tener las mejores ofertas y no van a poder adquirir. ¿Ok? Entonces eso es lo que significa, hermanos. De pronto la economía cae, los precios caen, y entonces el que tenga el dinero en efectivo va a ser el que va a poder adquirir los bienes inmuebles. Todos nosotros necesitamos de pronto cambiar nuestra cultura, hermanos. Tenemos una cultura del endeudamiento, tenemos una deuda externa que no sé si acaba de crecer, tenemos una deuda municipal, estatal, y luego, para terminar, tenemos una deuda personal, ¿verdad? Cada uno de nosotros estamos debiendo un poquito aquí, un poquito allá y un poquito acullá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Yo creo que esto es algo bien claro, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios: no debáis nada a nadie. Lo único que debemos de debernos es el amarnos más. No que no nos amemos, sino le amo, pero Dios quiere que le ame más. ¿Están aquí? Ok, propósito número 8, ¿cómo dice? Formar ahorro. Propósito número 8, formar ahorro. Vamos a leer en la palabra de Dios, en 1 de Corintios. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo? 1 de Corintios 16:2. Amén. Nosotros sabemos, hermanos, que el rabino Saulo de Tarso fue un hombre, ¿verdad?, que se entregó por completo para servir al Señor. Y en cada comunidad él hacía sus viajes y él vivía por la fe. Supo vivir en la abundancia, supo vivir en la carencia. ¿Ok? Estaba preparado para eso y estaba contento. Estaba contento, no estaba conforme, pero estaba contento. Entonces las iglesias entienden, ¿verdad?, de la misión de él
de la tarea de él, del esfuerzo de él. Y entonces Pablo propone esta estrategia para poder ayudarse y seguir predicando el evangelio. Y esta palabra fue la que me gustó, porque yo traté de buscar la palabra ahorro en la Biblia y no está. Pero les voy a decir, hermanos, que en la Biblia el valor del ahorro existe. ¿Por qué? Porque el inventor del ahorro, hermanos, fue José el soñador, ¿sí? Joseph Sadik, José el justo, el hijo de Jacob. Él fue quien Dios le dio sabiduría e inspiración, y en los tiempos de abundancia, ¿qué es lo que hizo? Ahorró, ¿sí? Estableció un porcentaje de ahorro para toda la nación egipcia y todos los pueblos. Y entonces en 7 años se dedicó a engrandecer los graneros y a guardar las semillas. ¿Para cuándo? Para cuando vinieran los 7 años de vacas flacas. Entonces, hermanos, si de pronto llegan esos años a nuestras vidas, porque creo que también sucede, si vienen los años de vacas flacas, nosotros deberíamos de ser la gente que tuviéramos un ahorro para ese tiempo. Pero, pues a veces no sucede así, ¿verdad? Y no sabemos ahorrar porque no hemos hecho del propósito de ahorrar. Ya muchos buenos hermanos pastores han hecho cuentas y han establecido el principio 10-20-70. ¿Se acuerdan? 10-20-70. ¿Qué significa en nuestras finanzas? 10% es el diezmo del Señor, 20% es el ahorro de lo que yo tengo que reunir, y el 70% es con lo que yo puedo vivir. 70% se vuelve mi 100% efectivo, con el cual yo sé que voy a tener que administrarme bien y distribuirlo para cada necesidad. Cuando yo ya no tenga nada, entonces sé que voy a contar con un 20% para una emergencia, o si no hay ninguna emergencia, yo sé que algún deseo que yo tenga voy a poder tomar y decir, bueno, pues ahora sí, cumplo mi deseo, no me endeudo y adquiero lo que tengo. En 6 meses usted puede, ahorrando el 20%, irse de vacaciones a donde quiera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí se puede, hermanos. Lo que a veces no se puede es ahorrar. ¿Cuántos tienen un ahorro de mínimo el 20%? No levanten su mano. Está bien, ok. Tenemos que ahorrar. Dígale a su hermano que está junto. Tienes que ahorrar. Sí. Tenemos que hacer un fondo de ahorro, hermanos. ¿Ok? Entonces Pablo dice, aparte algo, hermanos. Cuando tenga ahí, evite, hermanos, ser llevado por la emoción de irse al Buen Fin, o irse a la plaza y decir, bueno, pues ahorita tengo tanto, pues me voy a comprar esto y lo otro, y al otro día ya no tenemos nada, ¿ok? Vamos terminando ya. Siguiente propósito. Propósito número 9, hermanos. Propósito número 9, administrar mejor. Administrar mejor. Vámonos a Lucas 12:42. Lucas 12:42, ¿sí? Mire cómo llama el Señor Jesús a sus discípulos. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? 2 características de la mayordomía. Hermanos, es bueno que la iglesia sepa sobre mayordomía, porque este es el contexto apropiado de que tenemos que hablar del dinero. Hablar de mayordomo es hablar de administrador de algo que no te pertenece, ¿sí? Entonces, cuando tú logras anclarte con buenos principios, hermano, tú vas a poder caminar tranquilo, vas a poder estar seguro, vas a poder estar confiado y vas a hacer lo que tienes que hacer. Y estos son los principios. Número 1, todo, absolutamente todo le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Este púlpito es de Dios, esta Biblia es de Dios, este micrófono, todo es de Dios. Pastor, pues está en la iglesia. No es porque esté en la iglesia. Es que todo le pertenece al Señor, ¿ok? Las cosas que nosotros utilizamos le pertenecen al Señor. De pronto nos sentimos dueños. Miren que nos sentimos dueños de las cosas, hasta dueños de nuestra propia vida, que llegamos a decir, déjenme, yo hago lo que yo quiero. Estás equivocado.
el dueño de tu vida le pertenece al Señor. Como cristiano le pertenece y como no cristiano también le pertenece. Todo lo que hay en este mundo, dice el salmista, todo lo que dice, tuya es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella, todo es de Dios. Principio número 1. Principio número 2, nada es nuestro. Dijo Job, desnudo vine a este mundo, desnudo volveré, ¿qué me puedo llevar? ¿Verdad? Entonces, ¿qué lugar tienen las cosas materiales en nuestra vida? Sí son importantes, pero no son prioridades, pero son necesarias. Y Jesús en Mateo capítulo 6 dijo, acuérdense que tienen un Padre Celestial, ¿verdad? Por eso no estén afanosos por nada, porque vuestro Padre Celestial, si viste a los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo, cuán más valiosos son ustedes. Entonces establece el lugar, hermano, de las cosas materiales. Y por eso, hermanos, es que dice el mayordomo, porque todo es de Dios y nada es mío. ¿Qué lugar tengo yo ahora? El de administrar, el de cuidar, el de hacer que se multiplique, como José, cada cosa que tocaba se multiplicaba, hermanos, no disminuía, aumentaba. Así, hermanos, que a usted y a mí Dios nos haga buenos administradores de lo que tenemos este año. Pero necesitamos dos cosas: número 1, fidelidad, y número 2, prudencia. Cuando tú entiendes que lo que tienes no es tuyo, no lo vas a dejar que se pierda, no lo vas, porque tienes que rendir cuentas. ¿Están aquí? Está bueno el mensaje. Tienes que rendir cuentas. Amén. Y todos sabemos que cuando lleguemos a la presencia del Señor vamos a tener que rendir cuentas de todo, absolutamente de todo. No solamente si fui feliz, si me llevé con este, si perdoné a aquel. No, también de qué hice con los recursos que Él me dio, hermanos. Los ensanché. Acuérdense que el Señor habló de la parábola de los talentos. A uno le dio 2, a otro le dio 3, a otro le dio 5, y a todos les demandó una rendición de cuentas. Pero el que tuvo 2, ¿verdad? Los enterró, no le produjo, tuvo 1, perdón. El que tuvo 1 no le produjo interés, y el que tuvo 2 tampoco, ¿no? Sí le produjo el doble. Y el que tuvo más, esa es la situación. En el barbecho del pobre mucha comida hay, pero el pobre, ¿qué hace? Deja que se pierda. Y del plato a la boca, por flojera, por pereza, por simplemente no tener una mente renovada. Porque el asunto de la pobreza comienza en nuestra mentalidad. Porque tenemos cosas y recursos y sin embargo no los valoramos. Y dejamos que se nos vayan echando. Y gracias, Señor, por hablarme, porque tengo un montón de cosas en mi casa que están así. Gracias, Señor. Pero así sucede. En el barbecho del pobre mucha comida hay y dice, no tengo que comer. ¿Por qué hay pobres? Porque aunque tengamos el mejor sistema, siempre va a haber pobres. Jesús dijo, los pobres siempre los tendréis. Los pobres, ¿por qué son pobres? Le dije a un político que quería cambiar. Le digo, mira, siempre va a haber pobres. Pobreza siempre va a haber. Es un buen eslogan, es un buen propósito, pero en este país siempre va a haber pobres. Por la sencilla razón de que son flojos. Por la sencilla razón de que no quieren trabajar, ¿verdad? Si el pueblo de México se pusiera a trabajar como los japoneses, seríamos la primer potencia en el mundo. Ok, cambiemos el sermón. Bueno, hermanos, entonces Lucas 12:42. Mayordomía es administrar, tiene que sentarse y planear y decir, esto es para deudas, esto es para ahorro, esto es para gastar. Ok, y usted va a funcionar bien. La economía familiar va a funcionar bien. Ok, ahora terminemos este mensaje en 2 de Corintios 8:19. Renovar los bienes. A ver qué dice la escritura. De alguna manera traté de encontrar un texto que tuviera algo que ver. 2 de Corintios 8:19. Los chicos de la alabanza, si quieren tomar sus lugares. ¿Qué dice la escritura? ¿Lo pueden leer en la pantalla?
Los apóstoles, hermanos, eran los administradores. Acuérdense que en Hechos capítulo 4 toda la iglesia puso a sus pies. No quiere decir que ellos eran los dueños, sino ellos eran los administradores. Ellos tenían la responsabilidad de usar todos esos recursos para el bienestar de la comunidad y para la predicación del evangelio. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces usted y yo, gracias a Dios, siempre Dios ha puesto algo en nuestras manos. No debemos permitir que las cosas se echen a perder. Aun cuando Jesucristo hizo el milagro de alimentar 5,000, pero parece ser, hermanos, que eran contados los 5,000 varones. Entonces un conteo un poquito más preciso de esa multitud es que eran cerca de 15,000 personas, ya que la Biblia dice, ¿verdad?, mujeres y niños, pero dice 5,000 y las mujeres y los niños, si no estoy equivocado. Entonces eso hace una cantidad inmensa. Cada hogar no era de un hijo, eran de muchos hijos. Pero piensa en un momento esto, hermano. El Señor dijo, lo que sobró, recójanlos para que nada se pierda. ¿Ok? Entonces Dios no quiere que nada se pierda. Si nosotros no cobramos valor las cosas que tenemos, ¿cómo se nos van a confiar cosas mayores? ¿Sí, hermanos amados? Entonces esto se necesita trabajar. Mire, yo en mi vida personal, ¿cómo lucho con esta situación? De verdad, no porque tenga muchos recursos, ustedes saben mi situación, pero particularmente mi auto es un ejemplo de eso. Mi auto es un ejemplo de que de pronto se queda y se queda y se queda y cuesta trabajo levantar un auto. Los que tienen auto saben todo lo que significa casi es tener otro hijo, ¿verdad? Hay que darle de comer y come caro. Hay que ir comprándole todo lo que se necesita. Entonces, hermanos, de pronto se cae y yo compré un auto en 50,000 pesos y lo rematé en 10,000 pesos porque ya no pude levantar. Y así me fue sucediendo hasta el día de hoy con mi camioneta, que todavía estoy luchando con esto de no dejarlo caer. Siempre me dicen, no lo dejes caer, velo componiendo, pero no tan fácilmente me resulta lograr hacerlo. Pero esa es la realidad. Miren que la Biblia dijo, y dice la Escritura, para que nadie se pierda, para que todos crean y nadie se pierda. Entonces, ¿cómo piensa el dueño del negocio? ¿Cómo piensa? Si usted tiene un negocio, ¿usted qué va a querer? Pues hay que se eche a perder, total, pues no sobra. No, la mentalidad de un dueño de un negocio es que nada se pierda. Y si yo tengo un administrador, voy a querer que hasta el último clavo, tornillo o la última pieza esté contada, ¿verdad? Entonces esa debe ser nuestra mentalidad. Si en este año vamos a emprender, queremos una promoción, queremos ensanchar nuestras finanzas, vamos a empezar a adquirir esta mentalidad de no dejar que nada se pierda, de tratar de renovarlo porque tiene valor. Nosotros de pronto no le damos el valor, pero las cosas tienen su valor y nos pueden ayudar para salir adelante. ¿Están aquí? ¿Pueden darle un fuerte aplauso al Señor y ponerse de pie? Te exaltamos. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios. También, hermanos, yo los quiero animar para que con ánimo voluntario ustedes esta mañana siembren, ofrenden, diezmen al Señor. Empecemos bien el año poniendo las primicias en las manos de Dios. Lo primero es de Dios, el resto es de nosotros. Los primeros frutos, las primeras ganancias son del Señor, pero el resto del año nos pertenece a nosotros. Señor, te damos muchas gracias por estar en tu iglesia. Te agradecemos porque tú quieres hacer de nosotros hombres sabios, buenos administradores, mayordomos fieles. Quieres hacernos un pueblo próspero. Quieres hacernos, Señor Dios, una iglesia bendecida, con el propósito de ensanchar tu reino, con el propósito, Señor Dios, de poder ser luz en medio de tinieblas y hablar acerca de tu grandeza, hablar acerca de tu majestad, que tú eres el dueño del oro y de la plata, que tú eres nuestro Padre fiel y verdadero. Te adoramos y hoy bendecimos a tu iglesia y oramos para que sea un año próspero. Oramos, Señor, para que la iglesia tenga un año bendecido. Estamos empezando este tiempo y orando, Padre, que
declarando en fe, Señor Dios, que la economía va a fluir. En la iglesia estamos declarando, Señor Dios, que vas a hacer de nosotros adoradores, que piensen en ti, Señor, en todos los aspectos, y que te podamos amar, que te amemos con toda nuestra alma, que te amemos con toda nuestra fuerza, que te amemos con todos nuestros recursos. Eso es lo que significa amarte también, Señor, con toda nuestra fuerza, con nuestra economía, con nuestro tiempo, con nuestro servicio, con nuestra adoración, con nuestra vida. Por eso yo te doy gracias y bendigo a tu pueblo. Quien tiene semilla para sembrar, tendrá una cosecha. Señor, y si alguien no tiene una semilla que dar, que compartir, pon en su mano esa semilla, para que milagrosamente y sobrenaturalmente, Señor, que tu mano sea vista, Padre, comience la bendición a fluir, comience la prosperidad. Ayúdanos, Padre, a salir de toda deuda, Padre. Ayúdanos, Señor, a no deber nada a nadie, Padre. Perdónanos porque en ocasiones, Señor, constantemente fallamos en el manejo de nuestra economía, pero queremos atender tu enseñanza, tu instrucción, tu voz. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría de lo alto, Señor, para ser buenos mayordomos. Y ayúdanos, Padre. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para ver lo que está puesto en nuestras manos que podemos hacer. Si alguno no tiene empleo, Padre, dale un buen empleo. Si alguno está en deudas, ayúdales a salir de esas deudas, cancela de esas deudas. Padre, si alguien está batallando, Padre, con sus finanzas, haz que se multipliquen sus finanzas, Padre. Ayúdanos, Señor, si alguien no tiene una profesión, una vocación, un oficio y lo quiere tener, Padre, concédele, ábrele las puertas, que pueda estudiar, que pueda ingresar a la universidad, a la preparatoria, que pueda entrar a alguna escuela de oficios, que pueda usar sus manos para prosperar, porque tú bendecirás la obra de sus manos. Padre, a todos y cada uno de nosotros, ayúdanos a aprovechar el recurso más grande que nos has dado, que es el tiempo. Que en esos 6 días de la semana seamos productivos. Ayúdanos, Señor, para que llegando el día de reposo, Señor, podamos darte gracias y disfrutar del fruto de nuestro trabajo, Padre. Y yo te ruego, Padre, que aquellos que anhelan una promoción en este año la puedan obtener, Padre. Ayúdalos a ser excelentes trabajadores, excelentes empleados. Padre, yo oro por los empresarios de esta iglesia, los hermanos y hermanas que tienen negocios, comercios. Señor, ayúdalos, dales esa mentalidad, esos pensamientos, Padre. Dales, Señor Dios, esa excelencia que necesitan. Dales esa fortaleza espiritual. Dales fe, Señor, porque ellos necesitan mucha fe, Padre. Mucha fe para, Señor, arriesgarse, emprender, Señor, querer ensancharse para trabajar. Pon en sus manos muchos recursos que ellos puedan aprovechar, Señor. Dales facilidades, Señor Dios, mejores precios, Padre. Ayúdalos, Padre, a todos y cada uno de nosotros como familias, a ser familias, Señor Dios, que pensemos en ti y que pensemos en el bienestar de los nuestros, y que alcancemos a pensar en los pobres, en los desamparados, en los más pobres, Señor Dios. También queremos pensar en ellos, en los niños de la calle, Señor, que podamos pensar en los que no tienen, Señor, los recursos suficientes, también que podamos hacer algo por ellos. Ayúdanos, oh Dios, para que aún con nuestros bienes materiales podamos glorificarte, Señor. Diga conmigo, Señor, que mis recursos puedan darte honra, puedan traer gloria a tu nombre, como está escrito en tu palabra. Honra al Señor con tus bienes y Él multiplicará el fruto de tus cosechas. En el nombre maravilloso de Yeshua, el Señor, te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la alabanza. Amén, amén. Quiero conocerte cada día más, a ti entrar
y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ser mucho más en ti, queremos todo